Un gusto recibir en Palabras Cruzadas al ingeniero agrónomo doctor Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Diciembre siempre es un mes de balance y más un 23 de diciembre ya sobre el final del año. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, diciembre para todos cierra algo y se intenta cerrar algo. En este caso, 10 meses de un periodo de gestión. Pero estamos en eso ahora, evaluando, planificando, dejando la base para, después de algunas licencias, planificar el 2026, que para nosotros es un año clave. Porque está vinculado también con el presupuesto. ¿Cómo le fue al Ministerio desde el punto de vista presupuestal en cuanto, estaba leyendo allí la apertura de nuevos mercados, nuevos créditos para el sector, pero a la vez un año que también preocupa porque es de incertidumbre y problemático, ¿no? Para un sector también que es como tiene distintas realidades. Bueno, ahí en el presupuesto, indudablemente ya es muy conocido las restricciones presupuestales, fiscales que hubo para la elaboración del presupuesto. Entonces indudablemente hay temas nuestros y alguna línea de trabajo que no logramos cubrir las aspiraciones presupuestales. Pero bueno, en una mirada más amplia y en ese contexto de restricciones se lograron cosas importantes para el Ministerio, como algunos de los programas que ya se han conocido mucho, el programa Una Salud, vinculado principalmente al control de la garrapata, el tema del PROCRIA, que es un programa muy innovador de extensión rural y asesoramiento técnico para mejorar los indicadores de la cría vacuna, lo que es también el escenario de financiar la política de tierra del Instituto de Colonización. Se avanzó y se comenzó todo el proceso de la Estrategia Nacional de Riego, que eso indudablemente sería una revolución poder avanzar en algunos, por lo menos, proyectos emblemáticos, una revolución para lo que es la producción del Uruguay. Entonces, en términos presupuestales, un año que creo el Ministerio logró varios de los desafíos, compromisos que tenían, y tenemos como dificultades y no logramos plasmar algunos temas internos del Ministerio de Ganadería, que tenemos muchas dificultades en recursos humanos, recursos económicos para llevar adelante la tarea. Ese es parte de los desafíos que tenemos que ver cómo lo pensamos para adelante. Y algunos programas o líneas programáticas que indudablemente para nosotros son muy importantes, que tenemos que ver también, tanto en escenario de rendición de cuentas como la búsqueda de otros fondos, poder llevar adelante, por ejemplo, lo que es el Plan Nacional para la Agricultura Familiar, el Plan Nacional de Agroecología, el financiamiento, sobre todo del INALE, y darle además mucho más valor, reconocimiento a la lechería. Mismo la política hacia la granja, que hay un fondo de la granja, nosotros aspiramos que se pueda mejorar, porque es un sector que capaz no está vinculado a la exportación, pero sí es un sector muy importante en lo que es generación de empleo, trabajo, desarrollo local, y sobre todo vinculado a la producción de alimentos para el consumo nuestro. A la pesca, si bien logramos que figure como una línea estratégica bien importante para el Ministerio de Ganadería y para el país, tampoco logramos recursos presupuestales para ese sector. Entonces es un escenario que estamos bastante conformes, ubicados con cierta responsabilidad en lo que es el escenario económico del país, pero que indudablemente tenemos que seguir buscándole diferentes formas para esos pilares programáticos que también son parte de los compromisos de gobierno y la identidad de un gobierno del Frente Amplio, que los podemos llevar adelante.
Hace algunos días se conoció, ¿no? Se confirmó la postergación de la firma del acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur. Todo esto a raíz también de la presión de Francia, que ya desde hace un tiempo viene marcando algunos reparos sobre este acuerdo. Recuerdo que hace algunos días, en una entrevista que le hicieron en la diaria el ministro Frati, él un poco en broma, un poco en serio, decía, bueno, yo si fuera francés también plantearía esos reparos a ese acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ministerio, esta postergación? ¿Qué lectura hacen de eso? Bueno, en parte lo que planteó Frati tiene mucha fundamentación en relación a las dificultades que podrían tener parte de la producción europea en relación a la competencia que le implicaría los productos nuestros y las formas de producir nuestros. Europa tiene hace mucho tiempo una política, la PAC se llama, la Política Agraria en Común, que incluye, entre otras cosas, subsidios para la producción en sectores estratégicos de lo que Europa define más en una mirada de la soberanía alimentaria. Entonces, abrir la competencia a el Mercosur, los países del Mercosur, indudablemente para muchos productores pueden verse afectados por la competencia con formas de producción, sistemas de producción que en muchos casos son mucho más eficientes que lo que pueden hacer en Europa. Entonces, es entendible la movilización de los productores europeos, cuidando justamente desde un concepto de soberanía que es muy largo en Europa, viene del post-Segunda Guerra Mundial, que un acuerdo de libre comercio podría afectarlo. En el caso nuestro, según los rubros, puede tener diferentes impactos. Estamos estudiando algunos de ellos. Por ejemplo, en la lechería, un posible acuerdo con la Unión Europea podría afectar a la lechería, no tanto capaz por la competencia en el mercado interno, sino porque Uruguay, una parte importante de su exportación de productos lácteos es Brasil, y entonces ahí sería una competencia con Brasil y los productos de Europa en Brasil. Ahí hay un sector que indudablemente hay que irlo estudiando y eventualmente ir viendo acciones posibles del Estado para amortiguar posibles impactos. Pero bueno, indudablemente nosotros estamos convencidos que sería una muy buena propuesta para la inserción de nuestros productos en Europa. Pero a su vez, todo este debate que no se firmó, que se posterga, también lo que reafirma, y es una política del gobierno y del Estado, justamente, y desde una perspectiva de amplitud y de diversificación de destinos y mercados. Uh-huh. Creo que eso refuerza la estrategia que estamos llevando adelante, también desde una perspectiva de la multilateral, más de las relaciones políticas, económicas en el mundo. Creo que reafirma una estrategia que sí del Ministerio de Ganadería en conjunto con Cancillería venimos trabajando mucho, que es la diversificación de mercados. Eso te ordena, bueno, no se firma esto, pero generamos tales desarrollos, no sé, mercados que estamos trabajando, que serían nuevos y muy importantes. Indonesia, 280 millones de habitantes, ahí hay interés en los productos lácteos, carne y cítricos. Bueno, seguimos con Europa, pero vamos generando esa diversificación que te amortigua frente a esta geopolítica también tan compleja que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempo escuchaba a un productor agropecuario francés, en un informativo, y él dijo dos cosas de por qué estaban protestando, ¿no? Por un lado, él decía que la competencia para ellos era complicada porque tenían mejores condiciones laborales que nuestro continente. Y dijo, y además nosotros hicimos una pelea de mucho tiempo y no comemos con plaguicidas. Uh-huh. Y en América Latina se come con plaguicidas. ¿Qué le responderías? Bueno, eso es parte también del juego internacional y de los mercados, indudablemente la búsqueda de, al fin y al cabo son barreras no arancelarias o barreras que condicionan el mercado. En el caso uruguayo, y indudablemente ha avanzado muchísimo en Uruguay en justamente certificar productos y procesos incorporando el tema ambiental. Puede haber todavía necesidad de ajustar más normativas y en eso hay que asumirlo, pero claro, es una amplificación de algún problema puntual con algún producto que efectivamente en Europa capaz que no se usa, no está permitido y acá sí.
bueno, nosotros si queremos realmente meternos en ese mundo tenemos que empezar a ajustar los procesos y la forma de producción de acá. Y eso hay que asumirlo también. La miel, por ejemplo, hace un tiempo leía lo que decían los investigadores de la Universidad de la República, ¿no? Digo, decir, las miles de abejas muertas, el problema con las colmenas, y ella decía, bueno, decía la investigadora del Clemente Estable, bueno, dice, nosotros hace mucho que venimos diciendo que nuestra investigación da que acá el problema es la utilización de plaguicidas. Ahí está la muerte de las abejas, ahí está la denuncia que un día sí otro también nos ocurre cuando la miel va hacia Alemania, por ejemplo. Ahí creo que lo importante ahí son las reglas claras del comercio y lo que está permitido y lo que no. Sobre eso, digo, en general, yo puedo hablar de los productos uruguayos, cumplen con las normativas, han incorporado y mejorado mucho la utilización de algunos de los productos. Muchos de los rubros van ya incorporando sellos de calidad, de sostenibilidad, de cuidado ambiental, pero que siempre me parece hay que verlo como un proceso. Entonces, si hay cuestionamientos desde ese lugar, bueno, que sea fundado, y si es fundado, me parece que Uruguay tiene que asumir en estos rubros, en este producto, si efectivamente hay productos que limitan el acceso al mercado, hay que generar procesos de modificación de esa forma de producir, pero no solo por una conveniencia de un mercado, sino por una convicción. Creo que es eso, más que el mercado tal te exija el no uso de tal producto, bueno, además de adaptarnos al mercado, creo que también, al fin y al cabo, forma parte de una forma de conseguir la producción que sea por convencimiento y no por imposición, exigencia de un mercado. Creo que en eso el sector productivo uruguayo ha avanzado mucho en entender que la cuestión ambiental, la cuestión de la salud no son factores externos a la producción, sino que hay que integrarlo y que sean parte del proceso productivo. Es indudablemente para nosotros un desafío bien importante desde el Ministerio, ir incorporando cada vez más o estimulando en los procesos de producción, bueno, prácticas ambientales en ese concepto de una salud, del ambiente, de los trabajadores, los productores, los consumidores, en ese sentido por necesidad, pero sobre todo por convicción. Y pero esa es una línea que se está trabajando, sí. La Dirección de Recursos Naturales, la Dirección de Desarrollo Rural, la Dirección de la Granja, por ejemplo, hay un programa que ya lleva mucho tiempo y este periodo se va a amplificar, que es el manejo regional de plagas en la fruticultura y en la horticultura. Ahí se integraron prácticas biológicas para mejorar el control de algunas de las plagas en frutales y hortalizas, incorporando control biológico, y realmente ahí se ha logrado con esa práctica bajar muchísimo la aplicación de productos químicos. Estamos conversando con Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. ¿Cómo está la situación de la negociación colectiva que evidentemente se hace con la mediación del Ministerio de Trabajo? Pero ¿cómo está? Porque hasta hace poco había leído que no había acuerdo en el sector. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, hoy no la tengo, desde el día de hoy sí estoy al tanto que había algunas dificultades. Son vinculadas al trabajo rural, son 3 mesas, una de ellas la forestación y después dos mesas más. No sé hoy en día cómo está la situación, pero había algunas diferencias que a veces no son solo salariales. Y por ejemplo, uno de los temas que se había iniciado la negociación en una de las mesas del planteo de las representaciones de las empresas, de flexibilizar la jornada laboral y lo que fue la ley de regulación de la jornada laboral, las 8 horas conocidas para el sector agropecuario, que fue una normativa que surgió en la primera rueda, inicialmente en la primera rueda de Consejo de Salarios Rurales, que fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez en el 2006. Uno de los temas que se planteó ahí era la necesidad de que los trabajadores agropecuarios tengan los derechos similares de los trabajadores que hace, casi 100 años que tenían esa ley. Y sé que ese era uno de los temas que al arranque había dificultado las negociaciones, que no era solo temas salariales, sino otros temas de negociación que, no había acuerdo. No tengo la actualización de hoy en día, pero indudablemente, y hay algunos estudios de OPIPA
que es una de las oficinas asesoras de las políticas dentro del Ministerio de Ganadería, que después de un crecimiento importante del salario en el medio rural, se está en una meseta hace bastante tiempo, y que indudablemente son de los salarios más sumergidos de la actividad económica de nuestro país. Si bien nosotros no es competencia nuestra, es el Ministerio de Trabajo, nos parece importante que momentos como la ganadería y algún otro rubro que han tenido un año bastante bueno y un tiempo reciente bastante bueno en términos de ingresos, rentabilidad, que la variable salarial tenga su reconocimiento. Uh-huh. Pero eso orbita el Ministerio de Trabajo, pero sí nos parece importante que si logramos también desde las políticas públicas mejorar las condiciones de competitividad del sector, de inserción internacional, mejorar los precios, la venta de los productos, que indudablemente eso también pueda permitir mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector. Uh-huh. Hablando de la lechería, ¿no?, y la producción de este sector tan importante para el país, el Uruguay ya desde hace mucho tiempo arrastra un problema muy grande que tiene que ver con el cierre de los tambos, ¿no? ¿Cómo se ve desde el Ministerio? ¿Cuál es la política para evitar que se den más cierres e incluso para potenciar el sector también? Mira, justo hoy fue una jornada de cierre y evaluación del año de ANPL, que es la Asociación Nacional de Productores de Leche. Creo que dijeron que en el último ejercicio cerraron 154 tambos. Generalmente los tambos son los más chicos, y uno de los problemas que tienen esos tambos más chicos de escala en términos de superficie, de tierra. La lechería, casi la mitad de la tierra usada en la lechería es tierra de arrendamiento, y la otra parte es propiedad. Uno de los problemas que tienen los productores, sobre todo los más chicos, los productores de tipo familiares, no logran escala para poder mantenerse en la producción. Y hay una de las medidas bien importante para nosotros, que ha sido muy debatida y discutida, es el tema de la política de tierras del Instituto de Colonización, que tiene dentro de sus prioridades para este periodo lograr una política de tierra focalizada en la lechería, para que, entre otras cosas, los productores lecheros familiares puedan lograr escala para mantenerse. Es uno de los problemas estructurales que tiene el sector, es sobre todo los más chicos, que son los que año a año van cerrando, es el tema de la tierra. Indudablemente también hay otros temas que hacen a esos problemas estructurales que tiene la lechería. Hay un problema de relevo generacional, o sea, los jóvenes en muchos casos no es un sector que les genere atracción para mantenerse ahí. También los temas de los mercados, si nosotros estamos trabajando esto que les decía, por ejemplo, Indonesia o algún otro mercado que se está trabajando, que también aumentar los volúmenes de exportación permite generar mayor ingreso, eventualmente el precio, la distribución hacia los productores y los trabajadores. Entonces también es una línea que nosotros estamos dándole mucha prioridad, que es el tema del mercado, la colocación de los productos. Hay temas también vinculados a la infraestructura y lo que es la caminería, y ahí estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Transporte y los gobiernos departamentales en mejorar las condiciones de la caminería rural. Hay indudablemente también algunas cuestiones, como fue el cierre, por ejemplo, al inicio del año de Calcar, uh-huh, los problemas de Claldi, problemas de Coleme en Melo, allá en Cerro Largo, que hay un desfasaje a veces entre el diseño industrial, la capacidad de la industria y la leche que reciben y los costos operativos que pueda generar. Entonces, alguna industria más chica han tenido problemas de escala y a veces de subutilización de la industria, así como de la cantidad de trabajadores para el volumen de leche que reciben. Entonces ahí también me parece una línea que estamos trabajando y apostando en mejorar la producción, aumentar la producción de leche. Hay varios problemas estructurales que explican esa disminución, es un problema no solo nacional, pero ahí creo que hay 3 o 4 líneas que estamos trabajando que apuntan a tratar de mejorar esos problemas estructurales que explican la disminución de los tambos. ¿Y es posible revertirlo a corto plazo? Porque esa cifra que acabas de compartir de 154 tambos, ¿no?, que se cierran. Ahora estoy pensando si eran 154 o 134, pero anda más ahí, o menos. Sé que anda, son 100 y pico, pero digo, sobre todo por ese impacto que mencionabas de que son emprendimientos familiares, ¿no? Y que en muchos casos son familias que se han dedicado toda su vida a eso y que después cuesta también ver dónde se pueden reinsertar desde el punto de vista laboral, ¿no? Eso es un proceso que es
aparte, al fin y al cabo, el desarrollo del capitalismo en el sector agropecuario, que una de las identidades es la concentración de la tierra, la riqueza, la producción, del poder. Podemos agregarle todo eso. Para que tengan una idea, a mitad del siglo XX, en el Uruguay había 90.000 explotaciones agropecuarias y 450.000 habitantes rurales. Hoy hay, todavía falta el resultado del censo, pero son cerca de 40.000 explotaciones. O sea, disminuyó más de la mitad de la cantidad de productores desde el censo del 50, del siglo pasado hasta ahora, y hay 100.000 habitantes rurales. Entonces, es un problema que es estructural, es de larga data en el Uruguay y en el mundo. Uh-huh. Nosotros creemos que con la política de tierra, por ejemplo, podés lograr capaz amortiguar, pero no vas a resolver. No es estar entregado, pero en realidad las medidas que puede hacer el gobierno es paliar, amortiguar y eventualmente, si me decís como ambición importante, bueno, que esa reducción sea mucho más chica, pero no es fácil. También el tambo y la actividad del tambo, y yo creo que ahí es uno de los desafíos grandes, con tecnología, incorporando un montón de cosas, que es un sector que realmente ha incorporado mucha ciencia, tecnología e innovación, es que sea también a veces una actividad más amigable. Es duro ser tambero y ser productor de leche por el tipo por cómo se hace, cómo es el sistema de producción de leche, el trabajo que genera, está permanentemente ahí los 7 días a la semana, todo el año. Entonces también creo que hay un desafío más a mediano y largo plazo, hacer más amigables los sistemas de producción lechera con la calidad de vida que también se va planteando como un desafío de las mismas gremiales, ¿no? Uh-huh. María Dolores, porque bueno, hay una denuncia penal, sí. La comisión parlamentaria se postergó, se va a analizar la posibilidad de crearla en el mes de febrero de 2026. ¿Ha avanzado en algo la investigación desde el punto de vista penal? ¿Ustedes el Ministerio ha tenido alguna información? No, yo no he tenido, no sé si el Ministerio ha sido citado, creo que no. Es un caso, podría decir María Dolores, María de los Dolores, los Dolores de María, ha sido realmente un tema complejo. A mí uno de los temas que me preocupa es que el caso María Dolores desvía, por ejemplo, la importancia que para este gobierno y para nosotros tiene una política de tierra de verdad del Instituto de Colonización, entre otras cosas, para poder aportar a mantener el desarrollo de la lechería. Ese es un tema que el debate más, si estuvo bien, si legalmente estuvo, bueno, todo lo que ha generado el tema de María Dolores probablemente desvió como eje central la necesidad de que haya una política de tierra del Estado para mantener y desarrollar la lechería. Otras cosas que no se hablan de María Dolores es que en realidad, más allá de quién es o la colonia, cómo se diseñe, en realidad hoy en día el proyecto que se está llevando adelante ahora con la plantación, con 5 gremiales lecheras, con un equipo técnico muy bueno de las gremiales de colonización, el objetivo es de la zona que ya se está plantando llegar a abastecer de forraje o grano a cerca de 300 productores. No es solo el campo de las 4.000 hectáreas y los posibles colonos que vayan a vivir ahí, sino que ese campo colectivo de las organizaciones abastece de alimentación a cerca de 300 productores lecheros, que es una forma diferente de darle escala a la producción lechera. Sobre el tema legal, jurídico, y hubo errores, y hay discusiones, y hubo una interpelación, y hay una comisión investigadora, no se votó la comisión investigadora, no. Pero sí ahí está en la denuncia penal. Ahí hay que dar tiempo y paso a que se investigue y ahí se verán las responsabilidades. Pero a mí sí me parece que hay que marcar eso, que en esto sí hay muchas diferencias profundas de una política de tierra del Estado con fondos como se les dio colonización para que realmente se pueda por lo menos amortiguar algunos de los procesos, en el caso de la lechería, disminución de los productores. Probablemente actores políticos que no están en el gobierno deben estar hablando de ese número, la cantidad de productores lecheros que disminuye. Y papá, ¿qué hiciste en el periodo pasado con la política de tierra? Cuando sabés que uno de los problemas estructurales para la lechería es que hay una limitación de la tierra para los productores familiares lecheros. Ese sería el debate también. Pero bueno, quedó en la cuestión jurídica, legal, de procedimiento, de forma, que está bien y me parece sano que se haga,
que se discuta sobre eso, pero que eso no desvíe capaz lo central, lo importante en una política de tierra que permita, por ejemplo, a la lechería lograr escala. ¿Se está cumpliendo con los objetivos? María Dolores, ¿se está cumpliendo con los objetivos que el Ministerio se trazó, que el gobierno se trazó? Sí, bueno, en realidad el Instituto de Colonización, sí, el Ministerio participa, tiene responsabilidades y de hecho estamos trabajando muy cercanos con los equipos técnicos, con la dirección del Instituto de Colonización, pero tiene autonomía y es un proyecto del Instituto. Pero estamos trabajando muy bien, ahora se hizo la semana pasada, se presentó los avances en el Banco Forrajero que están llevando adelante las 5 gremiales lecheras y a su vez se va avanzando en el diseño de lo que va a ser el proyecto colonizador que probablemente se presente a principios del año que viene, cuál va a ser el diseño de la colonia, que va a tener un componente importante de recría, de campos, bancos de forraje y una parte después de los colonos que van a vivir y trabajar ahí. Eso se va a presentar, por lo que entendí, medio a principio del año que viene. Y entonces el balance que ustedes hacen es positivo. Viene bien. Y las gremiales respondieron bien. Sí, muy bien. Yo ahí, capaz que hay dos actores que capaz no se focaliza tanto. Uno es las gremiales, porque las gremiales entienden la importancia de la escala y la tierra para lograr generar alimento, en este caso, para sus productores. Y por otro lado, uno de los actores capaz que nos ha aparecido en el debate político es el lugar de los técnicos que están trabajando en ese proyecto, tanto los técnicos de las gremiales lecheras como los técnicos de contrato colonización, que realmente están haciendo un papel muy importante, están muy comprometidos con el tema, y que también, bueno, ha identificado problemas de diseño que tenían, los equipos del sistema de riego tiene limitaciones, no tuvo mantenimiento durante 15 años en algunos casos, entonces hubo una serie de ajustes necesarios para que hoy empiecen a funcionar y están funcionando una parte importante del equipo de riego, los pivots famosos discutidos, bueno, están funcionando, se está regando una parte importante de las plantaciones y ahí hay un trabajo técnico bien interesante que a veces estaría bueno escucharlo un poco más. En esto de los acuerdos, ¿no? Hablábamos recién de el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hace algunos días también se conoció que Uruguay inició el proceso de adhesión al acuerdo transpacífico, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener eso para nuestro país? Y bueno, creo que va en la misma línea de esta diversificación de mercados y esta mirada multilateral del mundo. Impactos concretos yo todavía no los conozco, no los puedo dimensionar, pero me parece, bueno, hay el mundo árabe, una parte de Asia, son mercados reinteresantes para nuestros productos. Pero además de eso, creo también es necesario mirarlo también más de la dimensión de la geopolítica, las relaciones internacionales, ser parte también de estancar un mundo de polos, y creo que eso se enmarca ahí. En resultados concretos no tengo claro, no es un tema que esté trabajando directamente yo, pero me parece va en esa misma línea. También, bueno, el acuerdo que se logró Mercosur con los países nórdicos, creo que hay una serie de avances que lo que facilita, me parece, es esa estrategia de diversificación de mercados y posibles productos nuestros, ¿no? ¿Está preparado el campo uruguayo para el libre comercio? Porque si algo tiene el Transpacífico es que es libre comercio, ¿no? Sí. Debo decir. Bueno, mira, hablaba con productores de leche de la NPL. ¿Qué pasa si abrimos Indonesia y China logramos... Hoy China se está llevando muy poco producto lácteo. Si logramos la apertura de esos mercados para la leche, sobre todo leche en polvo. Y lo que terminamos es un problema, pero los problemas están buenos. Porque realmente abrir esos mercados, hoy con la leche se está produciendo, probablemente no lograríamos abastecer la demanda de esos mercados. Pero bueno, son de los problemas tan buenos y que en realidad eso, bueno, hay que desarrollar un montón de medidas del Estado y con las gremiales, la cooperativa, en este caso, por ejemplo, con APROLE, para, bueno, lograr generar condiciones que se pueda aumentar la producción. Pero en ese escenario, un contexto es un problema, pero de los buenos. Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes, es un gusto. Hablaremos en el 2026 algunos temas centrales para el año que viene. Gracias. Feliz año. Gracias.